de su amor y su gracia. Si nosotros, hermano, estamos actuando como testigos solo de referencia, porque lo escuchamos, porque nos contaron, porque me imagino, entonces ya no es 100% la verdad, porque entonces podemos darle otra interpretación, podemos añadirle, podemos quitarle, y no se trata de eso. Si nosotros, hermano, estamos reflexionando o actuando, de esa manera, debemos de reflexionar y procurar nosotros mismos convertirnos en testigos referenciales. Este tipo de testigos también, hermano, los que son presenciales y estuvieron directo, aportan, como les decía, información valiosa. ¿Información valiosa para qué? Para que el hecho pueda llegar a una conclusión exitosa. ¿Sí? O sea, ¿para qué sirven los testigos? Para que algo se resuelva. Para eso sirven, esa es la función. Y nosotros, hermano, como cristianos, debemos de guiarnos 100% por lo que hemos presenciado directamente. Acompáñenme, por favor, a Filipenses 4:8. Si alguien me apoya a leerlo, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Aquí, hermanos, en este texto nos está haciendo referencia a cómo debemos nosotros comportarnos. Amén. Un testigo presencial, quien está directamente involucrado, tiene que todo el tiempo, hermano, estar pensando, ¿qué dice? Todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Amén? Ahora, hermano, nosotros, ¿cómo consideramos o cómo podemos decir que una persona es fiel? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podemos señalar a una persona como fiel? Por sus actos. Confiable. Sí, va por ahí. ¿Qué más? ¿Cómo podemos describir a una persona que decimos, esa persona considero que es fiel? Por sus frutos, por su transparencia. Vamos a verlo. Dice, una persona que es fiel siempre es constante. Esa es una característica. Cumple con todos sus compromisos. O sea, siempre, no cuando puede, no cuando tiene ánimo, no cuando tiene ganas, sino dice que cumple siempre. ¿Por qué? Porque es constante. Y sobre todo, y esto hay que llevárnoslo, hermano, en nuestro corazón, sobre todo, una persona fiel no defrauda la confianza depositada en ella. ¿Cuántos de nosotros, hermano, muchas veces hemos defraudado la confianza que se nos ha dado? A lo mejor en nuestra propia familia o con algún hermano de aquí, a lo mejor, no sé, se me ocurre que nos contaron algo y nosotros ya lo contamos y entonces defraudamos la confianza. Entonces, una persona fiel es aquella que no defrauda la confianza depositada en ella. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros somos testigos fieles? Ya viendo estas características, estos puntos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir con seguridad, yo soy un testigo fiel? ¿Por qué? Porque no defraudo la confianza de mis hermanos, porque pueden confiar en mí 100%, porque cumplo con todos mis compromisos, porque soy constante en todos mis caminos. ¿Sí? ¿Podríamos decir que somos testigos fieles? Y bueno,
continuemos. Un testigo fiel, hermano, elige de manera consciente tener integridad. Es una decisión ser un testigo fiel. Es una decisión ser íntegros, honestos, pero sobre todo, hermanos, un testigo fiel es coherente entre sus palabras y sus acciones. ¿Cuántos de nosotros sí somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos? Muchas veces yo creo que no, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros sabemos. Cada uno examinémonos y meditemos en qué tanto hemos sido coherentes con nuestras palabras y con nuestras acciones, ¿verdad? Porque esto es una característica de un testigo fiel. Entonces, si decimos, el tema es ser un testigo fiel, ¿cómo lo vamos a lograr, hermano? ¿Cómo vamos a lograr decir con seguridad, yo soy un testigo fiel? De esta manera, ¿verdad? Examinémonos cada uno de nosotros y pensemos qué tanto hemos sido o cumplido con ser testigos fieles. En la Biblia, hermanos, esto es más o menos en significados. En la Biblia, ya enfocándolo, es un testigo fiel, es alguien que da testimonio basado en lo que ha visto directamente de la creación de Dios. Es quien puede testificar la creación de Dios. ¿Nosotros podemos testificar, hermanos, la creación de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Nosotros sí podemos, hermano, testificar sobre la creación de Dios. Ser un testigo fiel, hermano, no solo es observar, no solo es oír o escuchar. Esto, hermano, implica para nosotros comunicar la verdad del Evangelio. Ser un testigo fiel, hermano, si nosotros somos testigos de la creación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Comunicar la verdad del Evangelio. A lo mejor el tema no le entendemos a veces, ¿no? En cuanto a decir, no estamos hablando de evangelización o de evangelismo. No, pero va implícito. Hay ciertos temas, hermanos, que van relacionados. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Que si somos sus testigos fieles, entonces, como somos testigos de la creación de Dios, nos corresponde comunicar la verdad del Evangelio. Y también, hermano, nos corresponde guardar nuestra fe. ¿Sí? ¿Sí nos corresponde? Si nosotros, hermano, guardamos nuestra fe y somos testigos de la creación de Dios, entonces se nos va a facilitar el poder correr la voz de la verdad. El mayor ejemplo, hermano, que nosotros tenemos de un testigo fiel, ¿quién es? Pues sí. Jesucristo, porque siempre dijo la verdad y dio testimonio perfecto de todo. Vamos, por favor, a Apocalipsis 1:5 para que veamos lo que nos dice y veamos que realmente Jesucristo fue o es nuestro mayor testigo fiel. ¿Quién me apoya, por favor? Y de Jesucristo, el testigo fiel, del primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, hermano, aquí en este pasaje dice al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Nosotros de qué podemos testificar, hermano, con este pasaje? De la crucifixión, de su sacrificio, que es nuestro mayor ejemplo. Amén. Y el versículo 6, ahí mismo en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, vemos este gran ejemplo, ¿verdad?, que tenemos, que Él es nuestro mayor ejemplo de testigo fiel. Estaba leyendo un poco y decía que un testigo fiel está dispuesto a llegar con su testimonio hasta la muerte. ¿Esto a qué nos recuerda? Pues a la primera iglesia, ¿no?
cómo ellos fueron testigos fieles, que estuvieron dispuestos a entregarlo todo, su vida, la de sus hijos, sus pertenencias, todo, hermano. Todo estuvieron dispuestos. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos visibles de lo que Jesucristo hacía, de quién era realmente Jesucristo. Entonces, es como les decía, les pongo nuevamente el ejemplo de cuando una persona se encuentra en la cárcel y piden un testigo que haya estado en los hechos. Ese testigo, cuando dice la verdad, ¿puede decirlo con toda certeza? Sí. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí, ¿no? Incluso ven que a veces les hacen pruebas psicométricas y demás para ver qué tanto están mintiendo o no en su testimonio. Entonces, esas personas, hermanos de la primera iglesia, ¿ustedes creen que tuvieron duda al momento que les estaban preguntando, al momento que tenían que ser testigos, que tenían que testificar, ¿qué? El evangelio, la palabra de Dios, la verdad? Eso es lo que ellos tenían que manifestar. Y ellos ya sabían que era cambio de sus vidas. ¿Y dudaron? No. ¿Por qué no dudaron? ¿Por qué no corrieron? ¿Por qué no se escondieron? Si llegaran aquí, hermano, y les dijeran, hermano, ¿saben qué? A las 8 van a llegar personas aquí y nos van a matar a todos. ¿Estamos de acuerdo que todavía tendríamos oportunidad de irnos? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, no sabemos quién sí lo haría o quién no. ¿Por qué no lo hacemos? O más bien, en la primera iglesia, ¿por qué no lo hicieron? Porque estaban seguros de quién era Jesucristo. ¿Por qué estaban seguros? Porque eran testigos de lo que Él ya había hecho en sus vidas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llegar a eso. A que cuando nos digan, hermanos, ¿somos testigos fieles? Amén. Sí soy. Sí soy testigo fiel. ¿Por qué? Porque he visto todo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque he visto todo lo que Dios ha hecho en mis hermanos. Porque he visto todo lo que Dios ha creado, el universo, el mar. Ustedes no sé, hermano, cuando van al mar no se asombran. Decimos, y todo lo que no conocemos, hermano. Imagínense si eso es lo que hemos visto. Ahora imagínense todo lo que no hemos visto, que sabemos que Dios ya creó o creó. ¿Verdad? ¿No se explica cómo el mar se mantiene? ¿Cómo los animales que viven ahí? O sea, todo, hermano, el universo, todo lo creado por Él. Nuestra mente es muy finita, ¿verdad? Para entender todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de dudar el testificar de Dios, el testificar del Evangelio. Porque sí, a lo mejor no nos tocó ver las cosas como en la primera iglesia, pero sí hemos visto la creación y la gloria de Dios. Amén. Y tenemos, hermano, algunos ejemplos que ya conocemos de testigos fieles a Dios. Un ejemplo de ellos es Noé. Noé, hermano, obedeció a Dios en todo lo que le mandó al principio. Vamos, por favor, a Génesis, en Génesis 6:22, si alguien me apoya, por favor. Génesis 6:22. Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Dice, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso, hermanos? ¿Sí hemos hecho todo lo que Dios nos ha mandado? Y acompáñenme a Hebreos 11:7, por favor. Hebreos 11:7. Igual si alguien me apoya, por favor.
Por la fe Noé, cuando fue el vertido corriente cerca de Tactea, se veía con temor preparado del arca y que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho el heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. ¿Qué dice? Por la fe de Noé. O sea, ¿y qué pasó, hermano? Al principio veíamos, ¿verdad? Que también una parte de ser testigos fieles es guardar la fe. Noé guardó la fe, pero no solo la guardó, sino la puso por obra. ¿Y qué obtuvo? ¿Qué fue la recompensa de Noé? Dice aquí, no hay que pensarle mucho, dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos herederos? Porque a Noé, ¿qué le costó? O sea, en Hebreos podemos ver que dice que Noé, por su fe, fue hecho heredero. Pero en Génesis, ¿qué vimos? ¿Por qué fue? Porque hizo todo lo conforme a lo que Dios le mandó. Por eso fue hecho heredero. Porque obedeció. Porque creyó. ¿Y por qué lo hizo, hermano? ¿Por qué también Noé no dudó? Porque sabía de quién venía el mensaje, de quién venía la instrucción. Y aunque dice aquí, en Hebreos 11:7 dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, en ese momento, hermano, Noé no estaba siendo un testigo visible. Pero aún así, él creyó y lo puso por obra. Noé no solo escuchó a Dios, sino que actuó conforme a sus instrucciones, a todas sus instrucciones, hermano. Y demostró así su fidelidad. El siguiente ejemplo que tenemos es Abraham. Acompáñenme a Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste a mi voz. Amén. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Obedeció la voz de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? En consecuencia, fueron benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por su obediencia, por su fe y por su confianza en las promesas de Dios. Acompáñenme a Hebreos 11:8, por favor. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Vemos, ¿verdad? También en este punto, cómo él salió con ¿qué? Con toda la confianza, hermanos. ¿Verdad? Decía que salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de ustedes han salido a la calle sin saber a dónde van? Bueno, luego se nos olvida, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, eso es diferente. Luego llegamos a la tienda y ¿a qué venía? Pero ya eso es algo de la edad, no es cierto. No, pero hermanos, en verdad, o sea, es increíble cómo estos personajes de la Biblia nos hacen ver cómo sí se puede, hermanos. Cómo sí se puede. Y lo increíble, hermano, de estos ejemplos es que todavía, hermano, de que ellos ya habían visto la creación, de que ya habían visto las bendiciones de Dios, les esperaba algo aún mayor que ellos aún no veían, pero aún así confiaron. Abraham confió en Dios y actuó conforme a su voluntad. ¿Cuántos de nosotros actuamos, hermano, conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces lo hacemos, pero porque queremos la recompensa. Y ahí es donde fallamos. Otro ejemplo, hermano, de ser testigo fiel fue Moisés. Acompáñenme a Éxodo 40:16. Solo son pequeños
textos que nos ayudan un poco, ¿verdad?, a recordar las historias que ya sabemos un poco más a profundidad. Éxodo 40:16. Y Moisés quiso conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. A mí. Aquí vemos nuevamente, hermano, otro personaje que también, ¿qué pasó? Hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. O sea, ninguno de estos tres personajes que estamos viendo, hermano, hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad de Dios. Hicieron la voluntad de Dios, y esa es la diferencia muchas veces, hermano, entre estos personajes y nosotros. Que muchas veces nosotros estamos muy aferrados a nuestra voluntad. Estamos muy arraigados a nuestros pensamientos, a nuestra, ¿qué decimos? No, pues yo así soy. ¿No creen que ellos en algún momento dudaron? ¿No creen que ellos en algún momento, en algún punto, les dio temor que no funcionara? Sí. Al final eran humanos. O sea, sí, aquí la Biblia obviamente nos habla de una manera muy expresiva el cómo ellos hicieron las cosas, pero no nos olvidemos pues que eran humanos, ¿verdad? Y que tenían todos los sentimientos también que nosotros tenemos. Pero si se dan cuenta, hermanos, ¿qué es lo que destaca en estos versículos que acabamos de leer? Que obedecieron, que aplicaron que su fe, su confianza, su seguridad, todo en Dios. A pesar de que no habían visto aún lo que Dios les estaba diciendo, pero aún así obedecieron e hicieron la voluntad de Dios. Vamos a Hebreos 3:5, por favor. Hebreos 3:5. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasquiso Dios, y antes que fuese el traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No. Y Moisés, la verdad, fue enviar de toda la casa de Dios con siervo para testimonio de lo que iba a decir. A mí. Dice que fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Para qué? Para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, ¿aquí qué estaba haciendo Moisés? Estaba siendo un testigo, ¿qué? Presencial. Le digo, tal vez no nos lo dice tal cual el texto, pero entonces eso, ya cuando vemos las funciones de los testigos, es cuando podemos analizar este tipo de versos. Entonces, hermano, con estos ejemplos podemos ver que cada uno de ellos siguió las instrucciones de Dios y cumplió, sobre todo lo más importante es que cumplieron con el propósito de Dios. Y también, hermano, algo importante en estos tres personajes es que no solo lo hicieron para ellos. El resultado y la consecuencia fue para todo un pueblo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, aquí a lo que voy es, todas nuestras decisiones, todo lo que hagamos, afectan a nuestro entorno. Sí afecta, ya sea de manera positiva o negativa. Por eso, hermano, al principio veíamos que tenemos que ser, ¿qué? Coherentes con nuestras acciones y nuestras palabras. Porque una decisión, hermano, marca la diferencia. Porque una decisión lleva o no a cumplir el propósito de Dios. Y no porque el propósito de Dios sea malo o se turbe, no, es por nosotros, es por nuestras decisiones. Y vamos a ver, hermano, otros puntos. Vamos a examinar unos puntos de la historia de Saúl y David, que también ya conocemos, para identificar las diferencias, hermano, entre testigo, ¿qué es ser un testigo fiel? Y qué es ser uno infiel, ¿no? Para que nos quede más claro. Cuando inician las historias, hermano, de Saúl y de David, un punto importante es que ambos fueron elegidos.
¿cierto? Ambos fueron elegidos. En un principio, que no había pasado nada, ambos fueron elegidos. Vamos a verlo. Primera de Samuel 9:2. Si me apoyan, por favor. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Amén. Aquí nos está describiendo, ¿verdad?, cómo era Saúl. Y ahora vamos a ver, ahí mismo en Primera de Samuel, no lo pierda, 16:12. Envió pues por él y resultas, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úpelo, aunque este es. Amén. ¿Ahí de quién está hablando? De David. Entonces aquí en estos textos podemos ver cómo ambos eran ¿qué? De buen parecer. Y ambos fueron ¿qué? Escogidos, elegidos y ungidos. Ambos hermanos tenían una buena apariencia, fueron escogidos por Dios. Pero a veces, hermano, así si nos quedamos hasta ahí en la historia, ¿qué podríamos decir? Pues que ambos fueron buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos los eligió Dios. ¿Sí o no? Podríamos deducir, sin conocer la historia, que ambos eran rectos, ¿no? Delante de Dios. Otro punto en estos dos personajes, hermano, es que ambos tuvieron victorias. A ambos se les asignaron tareas que sí cumplieron. Y vamos a verlo. Primera de Samuel 11:11. Por favor, alguien que me apoye. Aconteció que el día siguiente puso Saúl al joven de su compañía y llegaron en día del campamento a la vigilia de la mañana. Hirieron a los amonitas hasta Tinteacadento y los que quedaron fuera dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos. Amén. ¿Esta fue una victoria? ¿Y Saúl cumplió con lo que dijo? Más bien, ¿Saúl cumplió con lo que Dios le mandó? Dice que hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Esa fue la misión que él tenía que cumplir. Y vamos a Primera de Samuel 17, 49 al 50. Primera de Samuel 17, 49 al 50, dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Cuál era la misión de David? ¿Cuál era la tarea que se le asignó? Matar a Goliat. ¿Y la cumplió? Sí. ¿Con temor? ¿Con duda? Entonces, hermano, aquí podemos ver, les decía, en el primer punto ambos fueron elegidos. En el segundo punto siguen continuando las historias y entonces dice que ambos tuvieron victorias. Ambos cumplían con lo que Dios les estaba mandando, con el propósito de Dios, ambos estaban cumpliendo. Pero ¿qué pasó? Que Saúl se volvió un testigo infiel. El testigo infiel, hermano, en cierto punto, ambos empezaron bien, ¿cierto? Y el testigo infiel, cuando se es un testigo infiel, en cierto punto de su vida, cree que está cumpliendo con sus obligaciones. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 15, 14 y 15. 1 Samuel 15, 14 y 15. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió,
de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruirán. Amén. Aquí, hermano, ¿qué pasó? Saúl tenía una encomienda, ¿cierto? Tenía una tarea asignada. ¿Qué era? ¿Destruir qué? Todo. ¿Y lo hizo? La acción de ir al lugar y de ir con el objetivo de cumplir el propósito por el cual se le había mandado, ¿estuvo mal? No estuvo mal. ¿Por qué? Porque la acción de ir lo hizo. Pero ¿dónde estuvo el error? Que no siguió las instrucciones como tal. Por eso, entonces, en ese momento él se convirtió ¿qué? En un testigo infiel. Porque aquí viene lo que dice, ¿no? Que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción que hizo no estuvo mal. El error fue, repito, que no siguió el 100% de las instrucciones que se le dieron. No cumplió con el objetivo como se le había indicado. Él lo hizo de una manera que él creyó conveniente. Y ese muchas veces es nuestro error. Que nos dicen una cosa y nos dicen, le vas a hacer punto 1, 2, 3. ¿Y qué decimos? No. Yo digo que mejor empezamos por el 3, luego el 4, luego nos vamos al 1 y el 5 pues vemos, ¿no? Cuando ya las instrucciones ya están dadas, las indicaciones ya están escritas. Nosotros no tenemos que modificar, no tenemos que creer, no tenemos que sugerir a la Biblia. Me refiero a la palabra de Dios, a las instrucciones o al propósito que ya está escrito para cada uno de nosotros. Como lo veíamos con los ejemplos de Noé, de Abraham y de Moisés. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos tres y Saúl? La diferencia, hermano, fue la obediencia. La diferencia fue que ellos tres hicieron lo correcto, que ellos tres cumplieron con todas las instrucciones tal cual como Dios las dejó escritas. Pero Saúl no. Y el testigo fiel, hermano, sí cumple con sus obligaciones. Vamos a ver qué dice 1 de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza en mi jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. David, hermano, fue un testigo fiel porque cumplió tal cual como Dios lo indicó. No le cambió, ni le aumentó una piedrita, ni le quitó una, ¿cierto? Lo hizo como Dios dijo. ¿Qué obtuvo? Victoria. Eso es lo que obtuvo. ¿Por qué? Por la obediencia. Amén. El siguiente punto, hermanos, es el testigo fiel. Cuando un testigo, hermano, es fiel, reconoce a quién está testificando. Da el honor de quién lo está guiando. Lo vemos en 1 de Samuel 17:37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, ¿es también me librará de la mano de este filisteo? Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén. Aquí, hermano, el punto importante, decimos que el testigo fiel reconoce a quién él está testificando, reconoce de quién viene la victoria. Dice, añadió David dijo, Jehová, me has librado de las garras del león. ¿A quién le dio el reconocimiento? A Jehová. Él sabía que gracias a él
lo había librado de las garras del león, que gracias a él lo había librado de las garras del oso. Y que él tenía toda la seguridad, hermano, de que él lo iba a librar de las manos del filisteo. ¿Cuántas veces, hermano, cuando nosotros tenemos un logro personal, lo primero que hacemos es darle la gloria a Dios? Darle el reconocimiento total a Él. Que no se nos olvide, hermano, que Él, gracias a Él, tenemos todo. Y no nos hace falta nada. Lo cantamos, ¿no? No me falta nada si te tengo a ti. Entonces, hermano, que no se nos olvide que para ser un testigo fiel necesitamos darle el reconocimiento a aquel que testificamos. Y en diferencia, hermano, el testigo infiel se le olvida de quién proviene todo. Lo vemos en 1 Samuel 15:15. Y Saúl respondió: de Amalec los has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyó. Es el versículo, hermano, que ya habíamos leído. Pero aquí quiero hacer enfoque en por qué digo que a Saúl se le olvidó. Porque en la parte B del texto dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Sí lo notan? Sí. No habrá de personas igual en la vida. Exactamente. O sea, no es como que diga, mi Dios, ¿no? Como dijo David, Jehová me libró de las garras del oso, de las garras del león. No dijo de esa manera. ¿Cómo dijo Saúl? Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Se olvidó de él. Se olvidó del reconocimiento, hermano, a Dios. Por eso, hermano, Saúl se volvió un testigo infiel. Un testigo infiel, hermano, también se conduce de una manera equivocada. Lo vemos en 1 Samuel 18:9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué Saúl no miró con buenos ojos a David? Así es. Ya estaba contaminado su corazón. Entonces, Saúl, con esa condición de no mirar con buenos ojos a David, ¿podía ser un testigo fiel? No. A pesar de que fue elegido. Y el testigo fiel, hermano, es prudente. El testigo infiel se conduce de una manera equivocada, pero el testigo fiel es prudente. Y lo vemos en 1 Samuel, ahí mismo, 18, en el versículo 14 y 15. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Así es. ¿Cómo se comportó David, hermano? Dice, se conducía prudentemente, pero fíjense qué dice, en todos sus asuntos. Y entonces, como él se conducía prudentemente en todos sus asuntos, ¿qué dice después? Jehová estaba con él. ¿Por qué? Por su comportamiento prudente. Eso, hermano, le ayudaba a ser un testigo fiel a David. Cuando Saúl no lo miraba con buenos ojos. Entonces, tengamos cuidado de no convertirnos en Saúles. Y mejor, hermano, comportarnos, conducirnos prudentemente. Y entonces, Jehová va a estar con nosotros. Amén. Dios, hermano, se aparta
del testigo infiel. Lo podemos ver en 1 de Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuando Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Así es. Jehová se apartó de Saúl. Y repito, a pesar de que fue elegido, igual que David. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios fue injusto? No, por una decisión de Saúl. Por ese. Una vez más vemos cómo las decisiones sí afectan nuestro futuro. Y no solo el de nosotros, sino el de nuestro entorno. Entonces, hermano, Dios se aparta del testigo infiel. Por eso seamos testigos fieles. Y Dios, hermano, respalda al testigo fiel. 1 de Samuel 18:14. Y David se conducía, y David se conducía prudentemente todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Nuevamente, ¿verdad? Vemos cómo Dios respaldó a David por su conducta, por su obediencia, por su fe, por su confianza. Lo respaldó y estaba, hermano, con él. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios sea parte de nosotros? Por nuestra conducta, por nuestras decisiones, por nuestro corazón, por cómo miramos a los demás. Porque por estas cosas fue que Dios se apartó de Saúl. Mejor, hermano, conduzcámonos de una manera que dice prudente en todos nuestros asuntos. Y entonces de esa manera Jehová estará con nosotros. Con esto, hermano, con estos ejemplos y con estos puntos, podemos ver quién realmente era un testigo fiel, ¿verdad? Les decía, Saúl fue elegido y fue ungido, pero en varios momentos desobedeció las instrucciones directas de Dios. Y ese fue el problema. Ofreció sacrificios, no cumplió completamente con la orden de destruir, ¿verdad?, a los amalecitas. Y por eso, hermano, es que Dios lo rechazó y se apartó. Y hermano, aquí Saúl decidió defraudar la confianza que se había puesto en él. En un principio, ¿verdad?, hablábamos que una persona fiel una característica de la persona fiel es que se le da una confianza y que no la defrauda. Entonces, con el comportamiento de Saúl, él decidió defraudar la confianza que se le había puesto. En cambio, David, hermano, tuvo una relación constante con Dios, confiaba en Él en todos los momentos, tanto en los difíciles como en los buenos. Tenía una relación con Él, buscaba su guianza en todas sus decisiones. Y mostró sobre todo, hermano, su amor y su reverencia a Dios. ¿David fue perfecto? ¿Y entonces por qué Jehová estaba con él? Porque hemos sido por el sorpresa. Así es. David, hermano, es considerado fiel, no porque nunca fallara y no porque fuera perfecto, sino fue considerado fiel porque mantuvo una actitud de fe, porque cuando él fallaba se reconocía, porque cuando él fallaba, hermano, se arrepentía de lo que él hacía. Y esa fue la diferencia entre Saúl y David. Que uno reconocía, que uno incluso hablaba, ¿no? Como decía, Jehová fue quien me libró. Sabía de dónde provenía todo. Pero a Saúl, ¿qué decimos? Se le olvidó. Por eso, hermano, también la Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar, repito, de que no fue perfecto y de que también tuvo sus errores, pero los reconocía.
Amén. Y como conclusión, hermanos, les digo que ser un testigo fiel no significa ser una persona perfecta, porque no lo somos. Ni ellos lo eran, ni nosotros lo somos. Pero sí significa tener un corazón dispuesto a Dios en todo momento. Significa, hermano, que todos podemos fallar, pero que lo que realmente marca la diferencia entre una persona y la otra es cómo reaccionamos ante nuestros errores. Esa es la diferencia. ¿Todos tenemos errores? Sí. ¿Todos tenemos fallas? Sí. ¿Todos pecamos? Sí. ¿Todos valemos lo mismo para Dios? Sí. La diferencia está en cómo actuamos y cómo reaccionamos cuando nos encontramos ante las adversidades. Porque ante los momentos fáciles, pues es fácil, ¿no? Decir, Dios te amo, eres lo mejor, no me falta nada. Pero cuando tenemos adversidades, ahí es cuando deberíamos demostrar ese verdadero testigo fiel dentro de nosotros. Un testigo fiel, hermano, obedece a Dios con sinceridad, no a medias ni por apariencias. Porque ser testigos fieles aquí, pues a lo mejor es fácil, ¿verdad? Como lo hemos escuchado y lo hemos dicho muchas veces, a lo mejor venir aquí y aparentar algo puede ser fácil. La parte de que Saúl y David eran, ¿qué dice? De apariencia hermosa, eso nadie se los quitó, ¿sí? No. Así como nosotros podemos aquí aparentar ser así. A lo mejor no somos rubios ni de ojos azules ni altos, pero sí podemos aparentar algo que a simple vista se vea bien, que a simple vista se vea bueno, que sea una acción que hable bien de mí, pero ¿cómo está, hermano, realmente nuestro corazón? ¿Cómo realmente reaccionamos ante la adversidad? Eso es lo que importa. Eso es lo que importa, hermanos. El cómo nosotros reaccionamos ante las adversidades. Entonces, hermano, un testigo fiel mantiene un corazón humilde, reconociendo que cada día necesita de Dios. Que cuando falla, hermano, no se justifica ni culpa a otros de sus situaciones, sino que se arrepiente de verdad y busca restaurar la relación con Dios. Que cuando nos pase algo, hermano, no estemos como de, Dios, ¿por qué? O hermano, no, ni me hables porque estoy enojado. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de reconocer nuestra condición de necesitados con humildad, decirle, Dios, te necesito. Necesito de ti. Porque sí soy pecador, porque sí fallo, pero yo reconozco que tú eres el Todopoderoso y que con tu ayuda voy a salir adelante. Reconociendo, como decíamos, con un corazón humilde, la necesidad de Él. No justificándonos y sobre todo, hermano, arrepintiéndonos. Un testigo fiel, hermano, no busca agradar a las personas. Eso es importante. Noé y Moisés y Abraham buscaron el reconocimiento de las personas. ¿Buscaron agradar a los pueblos a los que tenían a cargo? No, ¿verdad? ¿Ellos qué buscaron, hermano? Hacer la voluntad de Dios. Ese era su objetivo. Entonces, un testigo fiel no vive para agradar a las personas. Vive para agradar a Dios. Aun cuando eso implique ir en contra de la opinión de los demás. Y sobre todo, nunca se aleja de Dios, sino todo lo contrario, siempre vuelve a Dios manifestando su fe. Ser fiel, hermanos, no es nunca caer, no es eso. Ser fiel, ser un testigo fiel, no es nunca fallar. Ser un testigo fiel es nunca dejar de levantarse con la ayuda de Dios.